Buen día. A continuación, daremos la presentación de la cartilla digital de riesgos biológicos por los estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de cuarto semestre. Protocolos de bioseguridad, riesgos biológicos con el NRC 20409, presentado a la docente Ana Milena Gallego Sotelo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Grupo de trabajo conformado por Jackson Antonio Parra Torres, Karen Tatiana Nacona Muñoz y Daimer Cabezas Cortés. Introducción. Dentro de este parámetro se busca la identificación de agentes biológicos en el sector seleccionado, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Acevedo, en donde se puede incluir quemaduras de primer a tercer grado de exposición a químicos y agentes biológicos, incluyendo lesiones físicas como obstrucción de vías respiratorias, entre otras. Por ello, se buscará reforzar e implementar medidas de control como administrativa, control ambiental y protección personal, esto con el fin de mitigar el riesgo tanto en el trabajador como en el ambiente laboral. Objetivos generales. Primero, es identificar cuáles son los principales agentes biológicos, como bacterias, virus, hongos, protozoos, plantas y animales, los cuales estén presentes en el contexto laboral seleccionado, describiendo los efectos que estos pueden causar en la salud de los trabajadores, como por ejemplo las enfermedades más comunes, así como los elementos de protección individual y las medidas de prevención y control necesarias para su mitigación. Objetivos específicos. Primero es implementar las medidas de prevención y control para evitar el crecimiento, dispersión y contacto del agente biológico con el trabajador. En segundo lugar, llevar a cabo diariamente la utilización de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión del agente biológico. Y por último, activar el seguimiento de cada una de las prácticas de higiene, como es el lavado de manos, aseo personal, cambio de ropa, entre otras, así como el tratamiento inmediato de cualquier corte, herida o accidente con riesgo biológico. Descripción del contexto laboral. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios Acevedo es una entidad de asociación sin ánimo de lucro, de utilidad común y personería jurídica. Ubicado en el municipio de Acevedo, Huila, se dedica a proporcionar un servicio público esencial de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos, atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, reglamentado así por la Ley 1575 de 2012. Al ser personal voluntario, no está adscritos a la planta de empleos del personal de bomberos, así como tampoco se benefician del sistema de seguridad social integral. Aquí podemos observar algunas imágenes corporativas de la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Acevedo, Huila. Identificación de riesgos. Bueno, pues en la institución de bomberos voluntarios, el personal laboral está expuesto a riesgos biológicos como es el control de enjambrajes de abejas y reptiles, entre otros, además de estar expuestos a incendios, rescate de personas o animales e incluso en ocasiones rescate acuático, como también las inspecciones en crecientes a orillas del río. ¿Qué y cómo puede suceder? Pues al prestar este servicio de enjambrajes de abejas, se puede presentar un alto grado de riesgo en el trabajador, como lo son las picaduras si no usa adecuadamente los trajes especiales confeccionados en dracón grueso y acolchado, que generan protección que va desde los pies hasta la cabeza. En el caso de las serpientes, están expuestos a mordeduras si no se hace una adecuada manipulación, y en el caso de emergencias como incendios o rescate de víctimas, los trabajadores están expuestos a que tengan alguna falla técnica en los elementos de protección personal o en los elementos de trabajo. ¿Cuáles son las principales fuentes en donde se encuentran los agentes biológicos? Bueno, pues la principal fuente es la exposición, en donde se incluyen los productos de combustión.
Es decir, que durante las tareas de extinción de incendios y las emisiones de vehículos y maquinaria. Aquí podemos observar algunas imágenes de ellas. Primero. Tipos de agentes biológicos. Serían las bacterias. El nombre del agente biológico es la infección de garganta por estreptococos y la vía de ingreso sería dérmica y respiratoria. La enfermedad que produce cada una de las bacterias de forma redondeada que se le presentan asociadas en forma de pareja o de cadena. Pueden producir enfermedades como la faringitis y la escarlatina. Tenemos como nombre biológico tesfodorina y la vía de ingreso sería respiratoria. La enfermedad que produce es infecciosa porque se caracteriza por una tos violenta e intensa que produce sensación de asfixia. Tenemos el COVID-19, la vía de ingreso sería respiratoria y la enfermedad que produce son síntomas que incluyen fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular y fatiga. Como el virus tenemos resfriado común o moqueo. La vía de ingreso sería respiratoria y la enfermedad que produce sería estornudos, congestión nasal, moqueo, dolor de garganta, tos, goteo de mucosidad en la garganta, lagrimeo, fiebre y la mayoría de las personas resfriadas no tienen, bueno, a la mayoría no les da fiebre. Tenemos la hepatitis y la vía de ingreso sería dérmica o por fluido. La enfermedad que produce es la hepatitis, la inflamación de hígado, la inflamación o hinchazón de órganos que ocurren cuando se lesionan o se infectan y pueden dañar su hígado. La hinchazón y daño puede afectar un buen funcionamiento de este órgano. Tenemos el VIH, la vía de ingreso sería dérmica por fluidos. La enfermedad que produce, bueno, sería un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se puede tratar de causar SIDA, síndrome de inmunodeficiencia. Y bueno, en la actualidad pues, no existe una cura eficaz contra el VIH. Entre otros, pues también tenemos lo que son hongos y parásitos. Análisis de riesgo. ¿Con qué probabilidad se presentan accidentes e incidentes de trabajo? En cuanto a la probabilidad de que ocurra el daño en el cuerpo de bomberos voluntarios, es alta, ya que al realizar este tipo de labores en diferentes eventualidades pueden sufrir accidentes e incidentes laborales con objetos cortopunzantes, además de afectar las vías respiratorias y generando daños dermatológicos. ¿Cuáles son o han sido las consecuencias para la salud del trabajador? Se han identificado diferentes consecuencias de agentes biológicos en el cuerpo de bomberos, ya que están expuestos diariamente a estos debido a que las actividades que realizan en los diferentes campos de trabajo, contrayendo así las enfermedades que afectan su salud, tales como los diferentes tipos de hepatitis y el virus del SIDA, que se reconocen como un riesgo laboral de los servicios de emergencia. ¿Cómo maneja la empresa los accidentes y enfermedades laborales? Cuando ocurre un accidente laboral, para los bomberos que están de planta han sido previamente afiliados a una ARL, la cual le brindará la atención médica oportuna que para los bomberos voluntarios para los bomberos voluntarios la sede presta los primeros auxilios y son trasladados al puesto de salud más cercano para su atención médica. ¿Qué protocolos se sigue en caso de un accidente? Se verifica que estén en sus labores de trabajo, luego se elabora el tipo de accidente ocurrido y se les brinda primeros auxilios en donde se trasladarán a un lugar hospitalario
más cercano para su valoración, además de informar a la ARL que estén afiliados. Lo anterior se tiene en cuenta con el decreto 1295 de 1994. Almacenamiento y disposición y tratamiento de los residuos y el material contaminado. Biosanitarios. Son todos los elementos o instrumentos utilizados durante la realización de procedimientos de enfermería que entran en contacto con materia orgánica, sangre, fluidos corporales de pacientes humanos o animales, tales como gasas, algodón, guantes, cuerpos de jeringas, etc. Anatomotopológicos. Los desechos patológicos son desechos producidos en procedimientos quirúrgicos y laboratorios, incluidos órganos, tejidos, partes del cuerpo, productos de concepción y fluidos corporales que se obtienen a través de traumatismos, desmembramientos y procedimientos médicos quirúrgicos y de autopsia. Cortopunzantes. Los objetos punzantes son instrumentos médicos con agujas, bisturís y otras herramientas que cortan o penetran la piel. Para eso debemos aprender a manejar estos artículos de manera segura, ya que es importante para evitar cortes y pinchazos accidentalmente. Animales. Los desechos o residuos de origen animal se refieren a la materia orgánica producida durante la alimentación animal, como heces, orina, pelo, plumas y sangres. Piel y huesos. Estos residuos son una fuente de enfermedades humanas porque contienen muchas bacterias. El almacenamiento bueno, aquí, ¿en dónde se almacenan? Se almacenan en las siguientes bolsas y contenedores. En la bolsa roja se almacena el material de curación y recipientes empapados con sangre fresca. Recipientes con cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos. Tubos de ensayo de plásticos con sangre fresca, jeringas con sangre y sin aguja. En la bolsa amarilla se almacena tejidos y órganos de necropsia y cirugía. Animales muertos, inoculados con agentes enteros de patógenos. En el contenedor de punzantes cortos se almacena material punzocortante o de vidrio que haya estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, también como jeringas con sangre y con agujas. En la bolsa transparente se almacenan animales muertos no inoculados, material no contaminado, material de curación con poca sangre y seca, empaques de materiales de curación, jeringas con sangre y sin aguja. ¿En qué condiciones? En lugares ventilados, frescos y con su debida señalización de residuos, los cuales se identifican con colores. ¿Cuántos días se pueden almacenar? Se pueden almacenar a un plazo máximo de 12 días. ¿A dónde se lleva finalmente? Finalmente son llevados al Hospital San Francisco Javier de Acevedo Huila, en el cual se encarga de hacer la debida recolección y tratamiento de los residuos biológicos. ¿Qué procesos se realizarán para su eliminación? El Hospital San Francisco Javier se encarga de su posterior eliminación de dichos residuos. Elementos de protección individual. En nuestra visita, los voluntarios de bomberos de Acevedo contaban con sus elementos de protección individual. Aquí, pues, como pueden observar en las fotos, eh, los bomberos pues, están totalmente equipados con sus respectivos trajes bueno, en perfectas condiciones y de la mejor calidad posible. Medidas de prevención y control. Tenemos el humo. Los objetivos es reforzar de manera lúdica a los empleados cómo deben de manejar los casos en donde se ven expuestos a humos, los cuales son nocivos para su salud.
Las actividades a realizar son charlas en donde se expliquen qué afecciones produce el humo, también cómo realizar simulacros en donde los voluntarios refuercen sus conocimientos en el manejo de los casos de emergencia. Se deben hacer revisiones de los elementos de protección personal, promoviendo así que se cambie lo que se encuentre en mal estado. El responsable sería la ARL y el comandante de bomberos. La prioridad en este caso sería alta. Muchas gracias, compañero Daimer. En este caso estaremos hablando del plan de medidas de quemaduras. Podemos ver que el objetivo de esta actividad es que los empleados y los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Acevedo sepan cómo se debe actuar en caso de que un compañero o una persona externa, un paciente, tenga una quemadura, cómo se debe actuar, ya que pues como la mayoría de personas aquí sabe, existen 4 tipos de quemaduras: el primero, segundo, tercer y cuarto grado. En el primer grado pues tenemos que se toca la epidermis, en el segundo grado tenemos la dermis que ya se toca, y en el tercer grado podemos hablar de la hipodermis, y por último se habla también de la de cuarto grado, que esta pues ya toca parte del músculo. ¿Qué actividades se van a realizar? Se darán charlas en donde se expongan cuáles serían los analgésicos apropiados según la quemadura que se tenga, o qué se debe hacer en casos de que la ropa se esté pegando, o cómo se debe quitar, o si hay ocasiones donde no se puede quitar la ropa y es mejor dejarla quieta. Se enseña también cómo se debe hacer el monitoreo del paciente afectado. También tenemos que revisar por parte de la ARL o de la gerencia de Cuerpo de Bomberos cómo están los materiales de trabajo con los que estos trabajan, vale la redundancia, y también de cómo están sus elementos de protección personal. Eso es una prioridad alta, ya que pues esto, al estar en constante manejo de incendios y demás, se pueden ver muy expuestos a quemaduras. También hablamos de los elementos cortopunzantes, en donde su objetivo específico y general es decir y enseñarle a los diferentes voluntarios del Cuerpo de Bomberos cómo se deben manejar estos tipos de elementos, ya que pues pueden estar infectados y les pueden producir a ellos enfermedades o algún tipo de lesiones, que puede ser a corto plazo o puede desencadenar algo de mayor que los pueda sacar de trabajar y les pueda hacer alguna enfermedad para a largo plazo. ¿Qué actividades? Muy sencillo, de enseñanza con charlas con personas autorizadas, que les enseñen cómo se deben limpiar y desinfectar las diferentes heridas, qué se debe hacer en caso de que una persona se le salpique algún líquido que pueda estar contagiado con enfermedades como el VIH, el VHB o el VHC. También podemos ver en este programa se darán otras charlas de parte médica, en donde se les ponga a los empleados esto, el cómo se debe utilizar los diferentes mecanismos de protección individual. Por último, pero no menos importante, también revisar los elementos de protección personal, revisar si estos los están manejando y utilizando de manera adecuada. El responsable, pues los ARL y la gerencia del Cuerpo de Bomberos, y es de una prioridad alta, ya que estos están expuestos a elementos punzantes del entorno y también del área médica. El plan de medidas de manejo de residuos biológicos es importante de que cada uno de los diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos sepan cómo se deben almacenar. Anteriormente mi compañero lo mencionó, diferentes recipientes, bolsas, en donde se deben guardar los desechos biológicos. El objetivo de esto en general es enseñar cómo ellos deben guardar y en
qué parte deben guardar los desechos biológicos. Por medio de charlas, por medio de capacitaciones, donde se diga de manera clara y se hagan con ejemplos, con actividades, para que estos aprendan de una manera más lúdica. Por último, pero muy importante, revisar los elementos de protección personal. Hay veces de que, ya que sabemos, no, es que el bombero siempre los pone, pero nunca sabemos si están en buen estado o si lo está poniendo de manera adecuada. Los responsables, ARL y la gerencia de bomberil. Una prioridad alta, ya que estos están expuestos. Hay ocasiones donde cualquier persona del entorno hace el guardado de los residuos biológicos. Los esquemas de vacunación. Es importante que estos tengan vacunas de hepatitis B, de influenza, de hepatitis A, de fiebre amarilla, de fiebre tifoidea, varicela, rabia y demás. Es importante que estos tengan estos esquemas de vacunación. En el cuerpo de bomberos observamos que la mayoría los tienen. Hay unos que no, les da miedo. Es entendible, como fue con las dosis de vacunación con el anteriormente virus de COVID-19, pero es importante que la mayoría de personas estén vacunadas contra estos diferentes virus. Los protocolos de desinfección y esterilización. Es importante que los elementos de protección personal sean muy de manera concisa y que estén buenos, en buen estado. Es importante que estos elementos del entorno donde ellos manejan, ya que sean bisturís, gasas, alcohol, todo esté en un buen orden, estén limpios. Es importante que las personas que manipulen esto estén con una higiene de manos, también tengan su cuidado de salud mental, ya que no es directamente un agente biológico, pero puede provocar que haya un error por parte de la persona y esto desencadene un hecho infortunado. Se debe hacer un buen manejo de los residuos y se debe hacer una comunicación de riesgo y cuidado de salud. Es importante que los empleados digan si están que tienen un resfriado o tienen alguna enfermedad, que se comunique y se diga cómo se debe manejar, qué es lo que tiene. Fue un placer, muchas gracias por este corto momento y esperamos que les haya gustado.